Aire 1 a punto uno stream. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Lisandro? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia, por supuesto, de Punto Uno. ¿Cómo estás, querido? Bueno, hablábamos recién del tema, yo contaba, mientras te sumabas a la transmisión, lo que es que las exportaciones en lo que va del año, en el primer semestre hasta junio, sumaron casi 50.000 millones de dólares. Son casi 10 puntos del PBI, es un montón, un poco menos de 10 puntos del PBI a esta altura, es un platal. Y esto también tiene que ver con la reconfiguración de la economía argentina y hacia adentro de la Argentina, ganadores y perdedores, ¿no? Por supuesto, mientras el gobierno apuesta, como lo decís, a una apertura comercial, a un nuevo modelo, basado básicamente y en pocas líneas, lo podríamos decir, un modelo basado en el campo, la minería y la energía. También podríamos señalar la economía del conocimiento, pero sobre todo el campo, la minería y la energía. El mapa que muestra este nuevo esquema económico es un mapa a nivel nacional, siempre hablando entre las provincias, desequilibrado, podríamos decir. Por ejemplo, en los primeros 5 meses de este año, comparados con el mismo periodo del año 2023, apenas 6 provincias lograron aumentar la recaudación de sus impuestos propios. Las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán y Santa Fe son las que lograron aumentar su recaudación de impuestos propios. Cuando se mira el impuesto más importante para las provincias, es decir, ingresos brutos, el panorama cambia un poco más porque es mucho más acotado. Solamente Neuquén, Río Negro y Catamarca muestran un crecimiento. Tanto Neuquén como Río Negro tienen en común vaca muerta. Vale destacar en ese sentido que el desarrollo del petróleo y el gas están generando un crecimiento en la actividad económica, más empresas, más empleo, pero que desde luego queda derramado, podríamos decir, solamente en Neuquén y en Río Negro. Esta última provincia, es decir, Río Negro, además espera otro impulso, espera que entre en funcionamiento el nuevo oleoducto para exportar petróleo y gas licuado. Del otro lado, y en contraste, tenemos a gran parte del país que busca un nuevo motor. De hecho, 21 provincias recaudan hoy menos que hace 3 años atrás. La peor caída la registra la provincia de Misiones, con casi un 30% menos de ingresos propios. Los especialistas indican que Neuquén y Río Negro podría aparecer en un nuevo pelotón y despegarse mucho más de otras provincias que también tienen un crecimiento moderado, como ser San Juan, Jujuy y Mendoza. Estas últimas tres impulsadas por la minería. Pero del otro lado hay un cambio rotundo y los casos más dramáticos se pueden apreciar en Tierra del Fuego y el Gran Buenos Aires, donde la industria tradicional siente con fuerza el impacto de la apertura de importaciones y evidentemente necesita lo más rápido posible una reconversión. En el empleo también se puede apreciar este cambio que estamos señalando. Según un informe de la consultora Politicón Chaco, que está realizado sobre la base de datos del Ministerio de Trabajo y el Sistema Integrado Previsional Argentino, solo 2 provincias registraron en abril un aumento en el empleo. Nuevamente encontramos en el pelotón de las provincias ganadoras, podríamos decir, o las que registraron mayor empleo en el primer trimestre, en Neuquén y Río Negro. En sentido contrario, se encuentran las provincias de Santa Cruz, golpeadas, como te decía, por esta reconfiguración, y Tierra del Fuego, que se ve afectada por la baja de aranceles a productos importados como ser los celulares.
Y la Ahora línea uno se blanca, sí, pregunta, claro. claro, y la línea blanca, efectivamente. Ahora uno se pregunta, ¿qué pasa con las provincias del norte y en particular con las provincias del litio? Bueno, al chequear los datos podemos apreciar que Salta, Jujuy y Catamarca, tal como lo señalaste al principio de la columna, exportan más, pero eso todavía no se traduce en una mejora en la economía local. De hecho, han visto caer sus ingresos de impuestos propios, no de forma sideral, pero sí podemos decir que caen los impuestos y de hecho veía algunos datos aportados por la propia provincia de Salta, datos recientes del primer trimestre, donde indican que la coparticipación provincial en Salta cayó un 23% y que se registró una caída también en las transferencias automáticas del 11%. Esto siempre hablando al primer trimestre de este año 2026. Es decir, que tenemos una caída de la recaudación de IVA, tenemos una caída de recaudación de ganancias, sumado al recorte de los envíos de nación, lo cual agrava profundamente la situación de todas las provincias, como te decía, pero en particular de Salta. Según el ministro de Economía, Roberto Dip Ayul, perdón, Salta dispondría hoy alrededor de 500.000 millones adicionales si la actividad económica, esto si la actividad económica estaría en niveles del año 2023. Es Claro, decir, que sí. ahí, dale, termina. Sí, no, básicamente señalar esto, ¿no? Que el crecimiento de las exportaciones en estas tres provincias, Salta, Catamarca y Jujuy, según la Fundación Mediterránea, según especialistas, no logra compensar la caída de la actividad, lo cual lleva a la caída también de los impuestos propios, los impuestos que quedan en las provincias, y esto desde luego genera un consumo muy débil y falta todavía para que exista una recuperación y desde luego falta muchísimo más para que esto acompañe el crecimiento de estas provincias, que en principio están bajo el ala, podríamos decir, de las provincias mineras, pero que no han logrado dar un salto. Hay muchísimo alrededor de esta columna que nos está desarrollando Mariano Nancía desde la redacción de Punto Uno, ganadores y perdedores entre provincias en este gobierno de Javier Milei. Pero me quedo con un dato para repasar que vos dijiste, Deo. El ministro de Economía de nuestra provincia, el ministro de Hacienda, Roberto Dip Ayul, dice, bueno, nosotros perdimos 500, ¿cuánto? 500 millones de... 500.000. 500.000 millones de pesos de recaudación propia, lo que tiene que ver con ingresos brutos, con sellos, ni siquiera de la coparticipación nacional, entiendo yo, por lo que vos me estás marcando, si la economía se hubiera mantenido, si el consumo se hubiera mantenido constante, por lo menos constante desde el 2023. Claro, después te da... Lo dijo alrededor, pero por eso te lo pregunto, alrededor de recursos y recaudación interna, ¿no? No, en concepto de coparticipación. En coparticipación nacional. general. Se perdieron 500.000 millones de dólares, perdón, de pesos, porque no son 500.000 millones de dólares, desde el 2023. Claro, después se tienen que dar vuelta a la provincia, como pasó hace más o menos un mes, e ir a pedirle un adelanto financiero al gobierno nacional por 259.000 millones de pesos. O sea, lo que vos perdés por la lógica de la baja del consumo, por la baja de la recaudación, después se lo tenés que ir a pedir financieramente al gobierno nacional, ¿no? Me parece una cuestión fundamental, sobre todo también por esta nota que vos un poco se marcó y está hoy en nuestro diario, que es en el diario. Sí. los ATN para 5 gobernadores, para 5 provincias que se volvieron a reactivar en junio, en este caso Catamarca, Córdoba. No Córdoba. aparece Salta.
Salta No, no claro, aparece. porque a nosotros, porque supuestamente al gobierno de la provincia le dieron Sí, a principio de abril, digo, se negoció el adelanto de la coparticipación. Que repito, digo, adelanto que también no te lo financian, digo, porque después, digo, la tasa, si no me acuerdo, era del 14%. Entonces, vos perdiste recaudación por la baja del consumo, tenés que pedir un adelanto financiero que te cobran una tasa de interés que, si mal no recuerdo, es 14%, que te la van a descontar hacia adelante. Mientras tanto, como marcabas vos en la información, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y sí. Jujuy recibieron en total entre las 5 provincias 5.000 millones de pesos en ATNs, en aportes del Tesoro Nacional, que bueno, son una parte, una herramienta que tiene el Ejecutivo para manejar la negociación con las provincias. Sí, tal cual lo decís, esta situación que es un cuello de botella en cierto punto, porque a la caída de recursos, la provincia tiene que reordenar prioridades, especialmente en obra pública, que es donde más se siente esta falta de recursos. Y como te decía, al no tener ingresos que son tuyos, que te corresponden, que estamos hablando de la coparticipación, que incluye, bueno, el IVA, incluye otros impuestos. Al no llegar eso, se nota en la obra pública un parate. Y también, por ejemplo, viviendas sociales, estaba viendo que Nación dejó de cubrir 2.000 viviendas sociales, está por verse si con fondos de la provincia se pueden hacer cargo, pero inevitablemente no ayuda la situación por parte del gobierno nacional. Y este contexto, como te decía, 23% de la caída interanual, un descenso notable de esta recaudación tanto en IVA y en ganancias, más los recortes de los envíos discrecionales, podríamos decir, o de los ATN, agrava la situación de las finanzas provinciales. Y en términos generales te podría decir, por ejemplo, si miramos ingresos brutos, la recaudación a nivel nacional tiene un notable descenso. Son 18 los distritos provinciales que aún recaudan menos que en 2023. Son 18 los distritos que recaudan hoy menos que en el año 2023. Salta, por supuesto, se encuentra entre las provincias que está recaudando mucho menos que ese año. Y, por ejemplo, Misiones es la que encabeza junto a Cava y Chaco la mayor caída. Por ejemplo, están recaudando, mejor dicho, aproximadamente un 30% menos Misiones, 29,7% menos Sí, ahí Misiones. hay obviamente una lógica muy propia de lo que tiene que ver, digo, recordemos que Misiones particularmente tiene, digo, la triple frontera, digo, tiene la límite con la hermana República de Paraguay, con la República Federativa del Brasil, donde claro, ahí el superpeso, para ser generoso, digo, el tipo de cambio eh, cambió básicamente la dinámica de comercio. Entonces, si hace 3 4 años, cuando el peso estaba subvaluado, los paraguayos y brasileros cruzaban la frontera a comprar en Posadas y en todo lo que tiene que ver con la costa del río Paraguay y del río Paraná, bueno, eso obviamente ahora ya quedó totalmente a la inversa y son los misioneros los que compran incluso las vituallas y las compras habituales y diarias, digo, se realizan todo el día en este lado, supongo el lado paraguayo y brasilero. Por eso obviamente se desplomó la recaudación. Pero a su vez, si te vas a la otra punta de la Argentina, a Ushuaia, a la Tierra del Fuego, tienes la Sí, misma baja, en este caso vinculado a ya te digo, a la acá tengo rotura datos. a la rotura de la cadena económica, porque como vos marcaste, se perdieron el 11%, el 15% de los empleos privados registrados en la provincia de Tierra del Fuego, en lo que va de noviembre del 2023 a abril del 2026,
como está en uno de estos informes que nosotros estamos marcando. Entonces, en todos lados tenés complejidades. Y una de las cuestiones que a mí me pienso, digo, alrededor de esto que vos marcás, desde provincias ganadoras y perdedoras, obviamente, las provincias que están vinculadas a la producción de gas y petróleo en la Argentina, sobre todo Neuquén, Claro. sobre todo el sur de Mendoza, una parte de Río Negro, también están vinculadas a procesos, sobre todo Río Negro, que tienen que ver con muchísima mano de obra y muchísimo movimiento vinculado a la construcción de los gasoductos y los oleoductos que hoy están avanzando en Argentina y que son en este momento, van a ser generadores de mano de obra, pero como en lo mismo momento que se construye, se desarrolla un campamento para la minería, tienen un límite. Por ejemplo, en este momento en la Argentina, atravesando Río Negro, uno tiene el gasoducto, el oleoducto Vaca Muerta Sur, que es un oleoducto de 437 kilómetros que va desde Allen, en Río Negro, a Punta Colorada, también en la otra punta de Río Negro, y que tiene un avance muy importante. Bueno, después tenés otro oleoducto, que es el Duplicar Norte, que está llevando, en este caso por Río Negro y por Neuquén, que lo está haciendo Techín. Después tenés la obra que todavía no avanza de la reversión del gasoducto, norte, o sea, lo que hay que hacer para que no tengamos el problema de gas que tuvimos este año, la ampliación del gasoducto Perito Moreno, antes llamado Néstor Kirchner, y después hay otros que van a estar avanzando porque el proyecto de Argentina LNG es importante. Y ahí hay un juego interesante, porque por ejemplo, cuando nosotros vemos cómo hay ganadores y perdedores, por ejemplo, cuando se licitó este gasoducto que se va a hacer el de LNG, o por ejemplo el que se hizo el otro día de Southern Energy, donde están Pan American Energy, donde está YPF, donde está Golar, son varios, por lo menos tres los grandes que se están en discusión. Bueno, Techín, que es la empresa nacional más importante, lo que tiene que ver con los caños que sirven para oleoductos y gasoductos, pierden las licitaciones. La perdieron, por ejemplo, los caños contra una empresa india y la construcción contra el grupo Contreras y contra el grupo Pumco, que son los dueños del Inter de Miami. No sé si estoy como mezclando demasiadas cosas, pero después tenés 150 despidos en la fábrica de Lanús Avellaneda, como estuvimos contando, donde el grupo Techín, Pablo Roca, echa 150 trabajadores que ya estaban fijos de su planta de Tenaris en Valentín Alsina. Entonces, Ahí va. construís. Sí. Es un mapa desequilibrado por la descripción que haces. Se nota que la reconversión industrial que defiende el gobierno, una reconversión basada básicamente, como lo dijimos, en el campo, la minería, la energía, en cierto sentido la economía del conocimiento, pero con una apertura comercial, coloca, me parece, a las 24 jurisdicciones del país de manera muy desequilibrada. Tomando el caso de Neuquén, porque lo señalaste y me parece muy válido para graficar a los que nos escuchan. En temas salarios, por ejemplo, el sueldo promedio de los petroleros en Neuquén hoy ronda los 8 millones de pesos. 8 millones de pesos es el sueldo Bruto. promedio exactamente. Y esto contrasta fuertemente con el salario promedio a nivel nacional en el comercio o los textiles en Buenos Aires de aproximadamente 1.300.000, 1.400.000 pesos. Esta diferencia se agranda por el pago por productividad también que se da en Neuquén. Es decir, que el sector petrolero viene incrementando su productividad y eso, por supuesto, se ve reflejado en la dinámica salarial. Según indican los informes, hoy el salario medio del sector petrolero en Neuquén creció un 20% en términos reales, mientras que el salario de los textiles, por ejemplo, en Gran Buenos Aires, cayó el 22%. Ahí tenés un contraste fenomenal. En Neuquén crece 20% la dinámica salarial, mientras que en el Gran Buenos Aires cae un 22%. Esto, por supuesto, impulsado por el rol de Vaca Muerta, que posiciona a Neuquén como la provincia que más empleo privado está generando
y donde más empresas abren. Por ejemplo, hay una migración interna de nuevas firmas, incluso de trabajadores. Algunos municipios en Neuquén están diciendo a la gente que ya no hay lugar para nadie, no hay lugar para ir a vivir, porque hay una migración muy fuerte, porque bueno, ven el interés que hay en el desarrollo económico concreto que se está generando en esta provincia. Así que bueno, tenemos entre las principales ganadoras, podríamos decir, a Neuquén y Río Negro, como las empresas, mejor dicho, las provincias, perdón, las provincias que lideran tanto en recaudación como en la creación de nuevos empleos formales. Exactamente, te hago un último punto alrededor de esto, digo, todo lo que va a traer y lo que ya tiene para mí en el mediano plazo, en el presente, es una reconfiguración muy fuerte de la política, digo, porque obviamente en la actualidad, con casi 50.000 a 60.000 millones de dólares al año de exportaciones del sector agropecuario y de manufacturas de origen agropecuaria, para ser precisos, de lo que es la industrialización de lo primario, bueno, esa fue la dinámica central de la economía casi en toda la historia de la economía argentina. Digo, lo que pasaba con el sector agropecuario marcaba la dinámica económica con fuertes repercusiones políticas. O la entrada de jugadores que no dependen, que no producen manufacturas o productos agropecuarios, sí otros recursos extractivos, digo, va a cambiar muchísimo la dinámica, porque de por sí cambia la dinámica poblacional. Digo, si por ejemplo en Neuquén, que siempre fue una provincia manejada o gobernada mayoritariamente por un partido provincial, en este momento el MPN va a estar cada vez más fortalecido, bueno, ahora tiene otro nombre, digo, pero Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén, viene del MPN. Bueno, digo, va a seguir un proceso mucho más autónomo, necesitando cada vez menos de un gobierno nacional para el que lo aporte. Lo mismo va a pasar en algún momento con las provincias vinculadas a la cordillera y a la producción minera. Puedo poner San Juan como la provincia más avanzada en este sentido, pero va a ser una reconfiguración, y por el otro lado vas a tener provincias donde está cada vez más precaria la situación y donde hay mayor necesidad de fondos en relación al gobierno nacional. Esto va a ser un cambio, no te diría copernicano, pero muy fuerte en las relaciones políticas y políticas productivas de la Argentina en los próximos, para los próximos 30 años. Sí, por el momento lo que domina es la incertidumbre respecto a cómo va a responder, ¿no?, la economía, teniendo en cuenta que la velocidad con la que se destruye capital y puestos de trabajo es más rápida de la que se construye. Hasta el momento estamos viendo que preocupa fuertemente esta reconversión, la apertura comercial, como te decía, la quita de aranceles a los bienes de capital y bueno, la competitividad que lleva, por supuesto, a las empresas que ingresan, las empresas extranjeras que ingresan con el RIGI a la competencia, y que habrá que ver cómo eso se va amalgamando con los proveedores locales y con los sectores dinámicos de la economía nacional. Visto en perspectiva, yo la verdad no diría que esto marcha ordenadamente, o por lo menos gradualmente. Lo veo que avanza muy veloz el proceso de destrucción de fuerzas productivas. Exactamente. Mariano, ¿algo más? Por el momento no, estimado. Estimadísimo, muchísimas gracias. Mariano Arancibia, desde la redacción de Punto Uno, haciendo un análisis de ganadores y perdedores con Milei en el aspecto productivo, en el aspecto impositivo, en el aspecto del trabajo en la Argentina. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en la mañana de Punto Uno Stream.